Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días. Sergio Ramírez es el último premio Cervantes 2017 y le entregaron el premio en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá, una entrega a cargo de los Reyes de España. El premio Cervantes es el premio más alto, más aspirado por los hombres y mujeres que se dedican a la literatura, y Sergio Ramírez es el único centroamericano y nicaragüense en particular que ha recibido este premio. La entrega del premio ocurrió el 23 de abril. El 18 había empezado la masacre en Nicaragua. Por eso, Sergio Ramírez, que es una eminencia de las letras en nuestro continente, recibió el premio con un cintillo negro en la solapa. Y él dijo: cerrar los ojos es traicionar el oficio de los que escriben, de los que hacen literatura, de los que hacemos periodismo. El escritor es un testigo de cargo, dijo mientras era notorio el lazo negro en la solapa. Dedicó el premio Cervantes 2017 a los caídos en Nicaragua. Para entonces, para ese día, los muertos se contaban todavía por unidades. Hoy la cantidad de muertos en Nicaragua está próximo a llegar al número de 300, es decir, 100 más que las víctimas en Venezuela, con una diferencia notable en la dimensión de los países. Nicaragua es un país con un tercio de la población de Venezuela, y ya pues hay una montaña que crece cada vez, una montaña de muertos que reclaman con mucho dolor, los familiares, claro está, no solo justicia, pero democracia. Y bueno, nadie mejor que Sergio Ramírez para narrar lo que está ocurriendo en Venezuela, nadie mejor que él, de tal modo que voy a leer un artículo escrito por él y publicado por el periódico El País, que dice: no volverá el pasado. El diálogo nacional es la única manera de evitar que se desate en Nicaragua una nueva guerra civil. Tras la caída de la dictadura de Anastasio Somoza, el último de su familia en tiranizar Nicaragua, José Coronel Urtecho, escribió el poema No volverá el pasado. Ya todo es de otro modo, todo de otra manera. Ni siquiera lo que era es ya como era, ya nada de lo que es será lo que era. Ya es otra cosa todo, es otra era, es el comienzo de una nueva era, es el principio de una nueva historia. La vieja historia se acabó, ya no puede volver, esta ya es otra historia. La historia de Nicaragua ha probado ser cíclica. No sabemos aún cuál será la salida de esta siega sangrienta, cuando la lista de los muertos de todos los días tendrá un punto final. ¿Cómo y de qué manera vendrá la democracia? ¿Cómo se hará justicia frente a los crímenes? Pero sí de algo estamos seguros, es que no regresará el pasado. El pasado tal como era, bajo la férula de un gobierno entre esotérico y populista que pasó 10 años ensayando la represión a dosis calculadas, ya no es posible. Desde que en abril murió el primer joven en las calles, el régimen inició su viaje hacia ese pasado de manera irreversible. La cifra de hoy se acerca a 250 víctimas mortales y seguramente estará rebasada cuando estas líneas se publiquen, por lo que esa
irreversibilidad será más absoluta. Mientras escribo, hoy día, del padre, los policías y paramilitares que andan sueltos por las calles, encapuchados por igual, asesinaron de un balazo en la cabeza en el barrio Las Américas 1, en Managua, al niño de 15 meses, Taylor Lorio, mientras sus padres lo llevaban hacia la casa de la abuela donde solían dejarlo para irse a sus trabajos. Como los dos niños quemados vivos junto a sus padres y familiares dentro de su casa en el barrio Carlos Marx hace tan poco. Es un poder en tiempo pasado que sigue matando desde el pasado. Es un poder incompatible con el presente, pero más incompatible aún con el futuro. Todos los crímenes, abusos, detenciones ilegales, torturas, fueron detallados en un informe presentado ante la OEA en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cada caso debidamente investigado y comprobado. La respuesta del poder, a través de la voz del canciller Moncada, fue que todo es una conspiración orquestada para desprestigiar a la democracia plena de que disfrutamos, una democracia encapuchada. En 1978, cuando el régimen de Somoza entraba también en el pasado, el canciller Quintana dijo en el mismo salón de la OEA un discurso que se parece mucho al del canciller Moncada. Mentiras orquestadas para desprestigiar al gobierno constitucional y democrático del general de 5 estrellas. En la misma sesión de la OEA, el secretario general Luis Almagro planteó un adelanto de las elecciones presidenciales para dentro de 9 meses y el canciller Moncada no lo desmintió. Es lo mismo que ha puesto en su agenda la conferencia episcopal, que actúa como mediadora y testigo del diálogo nacional. Y ahora los obispos le han demandado a Ortega que lo confirme por escrito. Aparentemente, los representantes diplomáticos de Estados Unidos que lo han visitado en Managua le han planteado lo mismo. Pero la pregunta es si el muro de cadáveres que separa al poder de los ciudadanos deja algún resquicio para esperar 9 meses antes de lograr un cambio político a través de elecciones. Sobre todo si ese muro sigue creciendo día a día de manera tan brutal. El diálogo nacional es la única manera de evitar que se desate en Nicaragua una nueva guerra civil. La peor maldición que podría caer sobre nuestras cabezas. Hasta ahora, la lucha ha sido cívica, aunque sean los desarmados quienes están poniendo los muertos. Y es incuestionable la representatividad de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, empeñada también, igual que los obispos, en encontrar una salida sin más sangre. Pero Karina, la madre del bebé Taylor Lorio, dice desgarrada que se vaya ya. En estos 9 meses que quedan, va a seguir matando para que el diálogo pueda seguir adelante. Esta violencia insensata tiene que ser parada en seco. Continuarán los asesinatos diarios en presencia de los organismos internacionales de derechos humanos que están en el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Unión Europea. La vieja historia se acabó, ya no puede volver. Esta ya es otra historia, que lo entiendan quienes están sordos en las alturas. Firma Sergio Ramírez, que como les dije es una eminencia latinoamericana, centroamericana, nicaragüense de las letras. Él fue sandinista también, él también apoyó ese proceso en contra de la dictadura de Somoza y hoy, como todos los intelectuales nicaragüenses, esta tierra de poetas, esta tierra de Rubén Darío, de Ernesto Cardenal, donde todos los que nacen con vocación de poetas, pues están al frente de Daniel Ortega y de su mujer,
Rosario Murillo pidiéndoles que se vayan, que pare la matanza. Bueno, vuelvo al país con un incidente que pinta también de cuerpo entero a el señor presidente Evo Morales Ayma. En un artículo muy bien redactado por el colega Jesús Alanoca. Evo se dice ofendido porque un funcionario con corbata lo llamó señor. Esto ocurrió en una comunidad que se llama Lavalava, que está cerca de Sacaba, y Sacaba está cerca de Cochabamba. Resulta que el presidente Evo Morales, el gobernador de Cochabamba, Iván Canelas, se trasladó a Lavalava para inaugurar una escuelita. Como se sabe, el presidente sigue inaugurando escuelitas, quitándoles el protagonismo a sus propios alcaldes. En fin, ya sabemos, ya nos hemos acostumbrado. Pero lo novedoso de esta entrega es que se produjo un incidente con quien estaba recibiendo la escuela, que se había presentado precisamente de corbata. Por supuesto, y estaba llegando el presidente del Estado Plurinacional, se puso su mejor traje, lustró sus zapatos, y ahí estuvo para decirle a Evo Morales, señor presidente, porque tal vez hermano Evo Morales era un acto de extrema confianza, que en un acontecimiento tan importante, la entrega de una escuela, no cabía. El periodista Alanoca describe muy bien lo ocurrido y dice, Morales le instruyó escribir en un cuaderno de 100 hojas, hermano presidente, como a los niños que se castigan en la escuela, ¿verdad? 100 hojas, señor presidente, señor presidente, señor presidente. El primer mandatario entregó una unidad educativa en el distrito Lavalava de Cochabamba. ¿Quién será este hermano de corbata? Me ha ofendido hace un momento, dijo Evo Morales. ¿Cómo te llamas? ¿Qué cargo tienes?, preguntó el presidente Evo Morales durante la entrega de la unidad educativa en este distrito. Es decir, frente a todo el mundo, ¿no? El funcionario, que seguramente le temblaban las rodillas y las mandíbulas, se identificó como el director distrital de educación, pobrecito, y cometió el error de decirle al jefe de Estado, señor Evo Morales, señor presidente. La máxima autoridad respondió, señor, será usted compañero con corbata, señor de los señoríos, nosotros somos parte del pueblo. Ahora hay una tarea, se va a comprar un cuaderno de 100 hojas y escribirá hermano presidente o compañero presidente. Así serás perdonado, hermano de la distrital. ¿Entendido? Bueno, esa es la crónica de este incidente en el que el presidente Evo Morales humilla públicamente a un funcionario que no tuvo ninguna mala intención, ni a él ni al país entero se nos había ocurrido que decirle señor era una ofensa. Al revés, decirle a alguien señor, pues es darle muchos atributos de nobleza moral, por supuesto, no de abolengo. En todo caso, es una humillación muy parecida al de el amarrarse los zapatos a cargo de un oficial de la Fuerza Aérea de nuestras Fuerzas Armadas. Era el director distrital, no sabemos si ya lo han despedido o no. En fin, hay un artículo que fue escrito hace ya 8 años por una periodista colombiana de Medellín, muy conocida, Cristina de Toro, que siempre es muy aguda en lo que escribe, y creo que aunque ella no ha conocido el incidente de Lavalava, es como si lo hubiera presenciado. Escribió Cristina, el problema del criticado presidente Evo Morales
no radica en su etnicidad, que dicho sea de paso, no es la que él divulga a los cuatro vientos, puesto que no es un indígena aymara. Por parte de madre, él tiene algunos ancestros de esa comunidad, pero por lo demás es un mestizo, un criollo, como somos casi todos los americanos. Ahora bien, que haya unos con rasgos indígenas más marcados que otros o que algunos sean menos bien parecidos es un asunto muy distinto. En fin, su origen no es ni tiene por qué ser inconveniente ni para él ni para nadie. El problema de Evo tampoco está en las barbaridades que dice, como por ejemplo, que la calvicie y las desviaciones de los hombres se deben a la ingesta de alimentos modificados genéticamente, o también que los terremotos son consecuencia de las políticas neoliberales, como afirmó en Chile el pasado febrero, o cuando recién llegado a Suiza dijo en un discurso que acababa de venir de Ginebra, España, y que los antepasados del pueblo boliviano lucharon históricamente contra todos los imperios, el imperio inglés, el imperio romano, y ahora nos toca luchar contra el imperio norteamericano. Lo anterior es simplemente un asunto de falta de conocimiento, de cabal ignorancia, pero eso no es culpa suya, sino de quienes lo subieron a la presidencia a sabiendas de que ni siquiera título de bachiller poseía. El problema del presidente de Bolivia está en Juan Evo Morales Ayma, el hombre, en ese ser que se disfraza de indígena y dice amar y proteger la Pachamama, en el acomplejado ex sindicalista cocalero, el comunista peleador, ex diputado nacional, cargo en el que cometió actos de vandalismo y sedición, en el Evo prepotente y grosero y ambicioso que desde aquel entonces ha sido apadrinado ideológica y económicamente por Hugo Chávez, el que dispuso de mucho dinero para financiar toda clase de actos de provocación contra el gobierno de Sánchez de Lozada, paros, bloqueos, carreteras, movilización de campesinos, también para financiar su campaña a la presidencia. Inconveniente es el Evo embustero que se ha prestado a portar el emblema indigenista, ese que representa el papel de humilde campesino defensor del medio ambiente, que no es más que un cuento inventado por estrategas políticos cubanos y venezolanos para distraer a su país y a la comunidad internacional tan amiga de esas folclóricas historias. El problema está en Juan Evo Morales, el soberbio dictadorzuelo, el racista al revés, ese que, aunque funge como rey, no es quien gobierna, pero al igual que su patrón y patrocinador venezolano, quiere perpetuarse en el cargo. El auténtico Evo es el que aparece en el campo de juego portando la camiseta número 10 del equipo de fútbol de la presidencia, ese que juega con la misma forma como gobierna. El que de juego limpio, acatamiento de leyes, respeto y tolerancia por el adversario no conoce, ni en la cancha de fútbol ni en el gobierno. Evo, el solapado que da golpes bajos a sus opositores, el tirano al que todos temen, el que amedrenta con detenciones a árbitros y jugadores, como hizo con Daniel Cartagena, el empleado de la Alcaldía de La Paz y simpatizante del partido de oposición, que fue víctima de sus insultos y de su agresión. Evo, el déspota, que luego de asestarle un rodillazo en sus genitales, lo hizo echar de la cancha. Ese es Juan Evo Morales Ayma, el verdadero Evo, el Evo que sí da pie con bola. Reitero, este artículo ha sido redactado por la periodista colombiana Cristina del Toro Ere. Es una conocidísima periodista colombiana. Bueno, tiene que ver con lo que le sucedió al director distrital de Cochabamba, que fue, pues humildemente y de corbata, como corresponde, a recibir la escuela en presencia del presidente Evo Morales,
quien lo mandó a comprar un cuaderno de 100 hojas y escribir en él hermano presidente y no señor presidente. Bueno, el presidente está de mal humor y eso es notable. Está de mal humor desde el 21F del 2016, pero ahora está aún de peor humor porque donde va hay alguien que le dice el pueblo dijo no. Y entonces reconocieron, tanto Álvaro García Linera como el señor presidente, que los molesta, que están irritados. Tanto así que la presidencia eliminó la publicación diaria de las actividades del presidente, pensando que hay alguien que orquesta estas actuaciones, a veces multitudinarias como en los estadios, y otras individuales de personas que cuando se encuentran con el presidente le dicen Bolivia dijo no, presidente, respete mi voto, etc. Piensan que alguien organiza esto, ¿no? Y entonces, para que el presidente esté libre del Bolivia dijo no, resulta que han eliminado la publicación diaria de las actividades del presidente, pero en la víspera la ministra de Comunicación dijo que iban a volver a publicarlas. Bueno, a propósito de esto, porque ya no amerita agregarle ni quitarle una coma a los artículos bien escritos, y uno de ellos es el de Álvaro Puente, el cuento del borracho intruso, y que tiene que ver con el Bolivia dijo no. Álvaro Puente fue ministro de gobierno del actual presidente Evo Morales, fue gobernador de Cochabamba, renunció al cargo y como muchos hoy están en el bando de Bolivia dijo no. Álvaro Puente dice lo siguiente: el vicepresidente se queja amargamente de que habían preparado con esmero la fiesta de los Juegos Odesur, cuando se metieron los borrachos que no estaban invitados y estropearon la casa entera. Todo porque en estadios y coliseos resonaba el estribillo de que Bolivia dijo no. Además, según él, los borrachos infiltrados en su fiesta cantaban lo que cantaban porque son racistas y no quieren al presidente Evo Morales. No lo quieren, dice, porque es indio. Junto con el dolor que le causa al vice el estribillo, junto con la pena por el rechazo al jefe, salen a la luz las concepciones de la vida, salen sus convicciones. Aquello de que rechazan al presidente por su raza es vieja artimaña para tocar la fibra sensible de la compasión, es chantaje. Si el rechazo es a la raza del presidente, ¿por qué la población rechaza mucho más al blanquísimo señor vicepresidente? Que averigüe y descubra que no se detesta por su raza, no se lo quiere porque manipula políticas, sentimientos y verdades, no se lo acepta por el desparpajo con que miente, se lo quiere afuera, pero no por el color de su piel incolora, se refiere al vicepresidente. No se lo quiere porque no opina por convicción, opina según le conviene en cada momento. Si no se quisiera al presidente porque es indio, no hubiera arrasado en votos ni en apoyo. Se lo aceptó y la aceptación masiva crecía. Pero el desencanto apareció con el tiempo y eso no se llama racismo, se llama decepción. Ha decepcionado el despilfarro y la prepotencia, ha dado rabia la corrupción y la mediocridad, ha molestado la ineficiencia y la falta de rumbo. Preocupa que el país no avance y que en lugar de cultivar la riqueza humana de nuestra gente, sigamos dependiendo de las riquezas que hay debajo de la tierra. Da asco el uso del poder, de la fuerza y del dinero para satisfacer sus delirios de grandeza, mientras no hay enfermeras ni médicos, no hay apoyo a los inválidos, no hay ni zapatos para nuestros deportistas. Se malgastan millones en palacios, en viajes al mundial y al mundo,
en museos del ego, en propaganda engañosa, pero no hay un centavo para construir el futuro. Molesta la empecinada sordera y la soberbia. El vicepresidente dice más de lo que quisiera, confiesa que los Juegos Odesur, como todo lo que hacen, es fiesta de ellos. El resto del pueblo es una turba de borrachos externos. Ellos son el país. El resto, la población, es ajena. Se entromete donde no debe, donde nadie la ha llamado. Ellos son prestes que arman el festejo con su dinero y en su casa. Los demás, los de fuera, pudiéramos ser invitados si nos portamos bien. Nunca han comprendido que el país es la gente y los invitados son ellos. Nunca se han dado cuenta de que son importantes en la medida que sirven a esa sociedad que desprecian, en la medida en que se hacen necesarios y la población lo entiende así. No se les ha ocurrido que el respeto a las normas, a los procedimientos, que la transparencia es respeto al país. No saben que el pueblo es absolutamente soberano. No se han enterado de que la única autoridad real es la que el pueblo les puede delegar o retirar. Por eso, porque se creen los únicos dueños, no piensan obedecer a ese pueblo cuando les dice basta, ya no más. Los que están afuera son ellos, que viven ensimismados en su nube de palacios y de lujos. Como la consulta no se hizo en su nube, hay que recordarles a diario que fue Bolivia la que dijo no. Les he leído 3 artículos que reflejan la dramática situación que viven nuestros países, Nicaragua en primer lugar y nuestro país a continuación. Con otro reporte estaré mañana con ustedes. Muchas gracias, hasta entonces. Usted está escuchando Cabildero.